Muy bien, muy buenos días, hermanos. Tengan sus Biblias, por favor, abierto en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Y el mensaje del día de hoy está titulado Sed llenos del Espíritu Santo, y vamos a estudiar los versículos del 18 al 20. Por cierto, el versículo 18, la porción sed llenos del Espíritu, es el lema del campamento de este año, del campamento familiar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias por ese privilegio de vivir ese nuevo día, Señor, compartiendo con mis hermanos. Y te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu me dé capacidad, me asista en apacentar a tus ovejas. Y te pido, Señor, que el mensaje del día de hoy sea de edificación para todos aquellos que oyen ese mensaje, que oyen tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, el Espíritu Santo, sin duda, es el personaje de la Trinidad Divina más difícil de comprender y muchas veces mal interpretado, ¿verdad? El Espíritu Santo, como dice en la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20, cuando el Señor nos da el mandamiento, ¿verdad?, de la Gran Comisión, que lamentablemente en mucha iglesia hoy es la Gran Omisión, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos claramente en la palabra de nuestro Señor toda la enseñanza referente al Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque yo no puedo bautizar a una persona en nombre de una cosa, como algunas herejías y sectas dicen por ahí. Pero ¿qué cosa es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, por enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es la tercera persona de la Trinidad Divina. Y así debemos que defender, ¿verdad?, a cualquier persona que anda por ahí en la calle diciendo cosas que no están en la Biblia. Pero sin embargo, antes de profundizar un poquitito más en el tema de hoy de la llenura del Espíritu Santo, yo tengo que explicar y enfocar algunos otros temas alrededor del Espíritu Santo. Primeramente, tengo que mencionar y vamos a repasar la morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y para que comprendamos todo referente a la morada del Espíritu Santo, yo los invito que abran por favor la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Sobre todo el enfoque está en el versículo 19, pero no puedo dejar también mencionar el versículo 20. Y dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros. Fíjense qué interesante. ¿Se recuerdan en el Antiguo Testamento? El Espíritu de Dios bajaba y venía y salía y se iba según la voluntad y el plan de Dios, ¿verdad? Pero aquí dice que somos templo del Espíritu Santo. En el momento de aceptar a nuestro Señor como Salvador y Señor, ¿verdad? En el momento de ser salvos, entonces somos templo del Espíritu Santo, y quisiera enfocarle que es tiempo presente, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? No ha sido, no será, sino es. Cada momento, cada día, cada instante, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero nos indica claramente que nosotros no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Porque lo tenemos de Dios. Dios nos da su Espíritu, nos deja participar de Él al momento de salvarnos, ¿verdad? Y también precisamente el versículo 20 es tan hermoso, porque habéis sido comprados por precio. Claro, el Señor Jesucristo pagó el precio, pagó con su preciosa sangre en esta cruz. El Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra para que nosotros podamos de la tierra subir al cielo. Eso es el milagro del sacrificio del Cordero sin mancha, ¿verdad? Porque todo que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser sido nombrado hijos de Dios, ¿verdad? Gracias por este sacrificio, gracias por esa preciosa sangre derramado en esa cruz. Pero también se menciona mucho el bautismo por Cristo con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Vamos a enfocarnos, por favor, también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. En el capítulo 12, los versículos 12 y 13. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjense, el bautismo de Cristo en el Espíritu ocurre también al momento de ser salvos. Eso es instantáneo, porque en este momento formamos parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de su iglesia, ¿verdad? Donde la cabeza es el Señor. Entonces, de estos textos bíblicos podemos decir, en el momento de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y somos bautizados en el Espíritu, porque formamos parte del cuerpo de Cristo. No se requiere ninguna segunda bendición o alguna sensación emocional para entonces, como algunos hermanos de otras denominaciones lo están enseñando, si no hablas
bueno, ustedes me disculpan, de Arengonza, no estás bautizado en el Espíritu, porque sabemos hablar lenguas, ya los dones de lengua ya terminaron, la Biblia está cerrado, ¿verdad? Toda la palabra de Dios estamos aquí, estamos enfrente, tenemos que estudiarla, pero hablar en lenguas significa hablar idiomas verdaderos, ¿verdad? Entonces, no quiero vanagloriarme, pero hablo alemán, hablo inglés y hablo español panameño. Entonces estoy hablando lenguas. Yo estoy hablando en lenguas. Todos los hermanos que hablan cualquier otro idioma están hablando en lenguas, ¿verdad? Porque son idiomas reales para llevar la palabra de Dios a esa nación, ¿verdad? A ese pueblo, y gloria al Señor. Y muy bien, la tercera parte referente al Espíritu Santo vamos a estudiar hoy, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el texto de referencia es el versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Yo he puesto como título navegar con viento de popa. Si analicemos el versículo 18, nos encontramos con una prohibición de parte de la palabra. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Eso seguramente es un enfoque a tantas fiestas, orgías, a veces religiosos en ese tiempo, donde la gente se pasaba en alcohol y se emborracharon, ¿verdad? Se embriagaron, y obviamente la palabra de Dios prohíbe emborracharse. Entonces, el enfoque de ese versículo 18 es como el alcohol toma control de nuestro cuerpo, y ahí quiero parafrasear a nuestro pastor. Cuando una persona está libando licor, usualmente hay tres fases de animal. Primero la fase de mono, que hace payasadas, ¿verdad? Después la fase de león, de pelea, y después de cerdo revolcándose en su propio vómito. Asimismo, dice el apóstol en la segunda parte del versículo 18, antes bien sed llenos del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu de Dios debería dominar a nuestro cuerpo, debería dominar a nuestro actuar. Y en el griego, la palabra espíritu y la palabra viento son sinónimos, es igual. Viento y el espíritu es la misma palabra. Entonces, para que yo comprendiera, pero cómo es eso ser lleno del espíritu, yo me recordé mis tiempos de estudiante allá en Austria, en los veranos, en los lagos, en veleros, ¿verdad? Yate de vela. Cuando ese viento llena a la vela y impulsa ese yatecito, ¿verdad? Entonces yo puedo llegar a mi destino, ¿verdad? Entonces, obviamente, navegar con viento de popa, ese pobre cristiano no tiene viento,
posiblemente el cristiano ese no tiene el espíritu. Está parado, no lo impulsa, ¿verdad? Ahí está el capitán, ¿no es así? Eso es un hueco de viento, ¿no? Ahí no se mueve nada. Saca tu caña de pescar para ver si por lo menos pasas el tiempo, también el hermano Tommy. Pero fíjense, eso es un velero, un barco de vela, ¿verdad? Impulsando con ese viento de popa. ¿Quién quiere ser ese velero? Yo no quiero ser el yatecito primero, ¿no? Eso, hermanos, esa ilustración es qué significa cuando el creyente, ¿verdad?, es lleno del Espíritu. El Espíritu toma control de nuestra actuación y nos impulsa y nos lleva a nuevos horizontes según la voluntad de Dios. Vamos a ser este barco de vela. Pero también nos enseñan los versículos 19 y 20, en cierta manera, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Also, ¿qué resultado vamos a obtener por esa llenura del Espíritu Santo? Entonces, el versículo 19 y 20 nos dicen: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjense, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Bueno, alabando, cantando, ¿verdad? Pero salmos, himnos, cánticos espirituales entre vosotros. Eso nosotros debemos compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y la manera que nosotros profundicemos este libro de la vida, ¿verdad? Entonces vamos a recibir todos los días algo más del viento divino, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Eso no es algo que uno nace de hoy para la mañana, ya aún tenemos el Espíritu Santo en su totalidad, pero tenemos que ejercitarnos, ¿verdad?, para verdaderamente permitir al Santo Espíritu que trabaje en nosotros, ¿verdad?, para que podamos, por medio de nuestro testimonio, decir que yo soy nuevo hombre, yo he nacido de nuevo, yo he nacido de agua y de espíritu, ¿verdad? Agua se refiere a la palabra de Dios, agua de vida, y el espíritu, obviamente, el Espíritu Santo, que es el intermediario entre Dios Santo y el espíritu humano, ¿verdad? Entonces es totalmente recomendado aquí los salmos, los himnos, los cánticos espirituales, de gozarnos, ¿verdad?, en alabar a nuestro Señor y enfocarnos conversando uno al otro, compartiendo versículos bíblicos, ¿verdad?, estudios bíblicos, el discipulado bíblico, la escuela dominical, ¿verdad? Eso nos hace llenarnos del Espíritu de Dios. Siempre en nuestros corazones, ¿verdad? Y sobre todo dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En acción de gracias, ¿verdad? Como yo dije antes en las ofrendas, nosotros tenemos tan pocas cosas dar a nuestro Dios, a nuestro Señor, pero nuestros corazones sí, eso es lo que debemos ofrecer, entregar a Él, para que entonces Él sigue formando como ese alfarero al barro que somos, ¿verdad? Pero
quiero ahora enfocar en algunas obras que el Espíritu Santo hace en nosotros. El primer punto, tal vez la primera obra que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo causa en nosotros, es que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Y vamos por favor al Evangelio según Juan, Evangelio según Juan, en el capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En la primera parte tenemos claramente que el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, ¿verdad? Él nos revela las verdades divinas, ¿verdad? Él los guiará a toda esta verdad que Dios nos quiere revelar de las cosas que van a pasar. El Espíritu Santo nos guía, es el guía divino. El Espíritu Santo nos da vida. Vamos por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, Romanos 8, versículos 10 al 14. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿se recuerdan? Hemos dicho al momento de ser salvo, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Aquí lo tenemos confirmado. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién nos da vida entonces? El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos da vida porque nuestro cuerpo es un cuerpo de muerto, ¿verdad? Pero nuestro Espíritu, ¿verdad? Viviremos, ¿verdad? Por ese Espíritu de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sabemos que en nosotros hay dos personas, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Todos somos nacidos en carne, tenemos papá, mamá, ¿verdad? Hermanos, pecamos porque somos pecadores, pero también cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor, somos entonces cristianos espirituales porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora el conflicto de nuestra vida es a cuál yo alimento mejor, a cuál permito que se desarrolle mejor. ¿Sigo en la carne? ¿Sigo en los afanes de la vida diaria? ¿O me preocupo por cosas que no puedo cambiar? ¿O alimento más al cristiano espiritual por medio de la palabra?
de vida, agua de vida, pan de vida. Y cada día yo paso por ese proceso de santificación, ¿verdad? De crecimiento espiritual. Porque dice también la palabra, no entristéis al Espíritu. Y esa palabra, no entristéis al Espíritu, es la misma sensación cuando un marido engaña a su mujer o la mujer engaña a su marido. Ese sentimiento de la parte de la víctima es lo mismo en la palabra original, entristecer, que siente el Espíritu Santo cuando nosotros, la novia del Señor, la iglesia, lo engañamos, no le hacemos caso. El Espíritu Santo se entristece, porque la iglesia es la novia del Señor. Y una novia ama a su novio, ¿verdad? Y vamos a celebrar las bodas del Cordero allá. Y yo creo, los invito, nos veremos ahí, tremendo banquete, ténganlo por seguro, porque todo lo que hace nuestro Señor está más bien. Hablando a panameño, ¿verdad? Él es maravilloso, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar mucho siempre nuestro testimonio. Y hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Como dijo el Señor a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni siquiera de lejos con larga vista, porque va a estar apartado, ¿verdad? Pero gracias a Dios, nosotros tenemos acceso a nuestro Dios. Siguiente punto. El Espíritu Santo causa en nosotros hambre por la palabra de Dios. Vamos a la cita bíblica referente en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el versículo 2. Pero voy a leer también el versículo 1 como introducción. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Y para cerrar también el versículo 3. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso se refiere a una persona carnal, ¿verdad? Porque esa malicia, engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones no deben existir en el cristiano espiritual, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos ese espíritu para poder eliminar estas palabras de nuestra vida, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? En el versículo 2 lo dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Precisamente cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando comenzamos ese correr en el proceso de santificación, todo nuevo creciente es como un bebé espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo se alimenta un bebé? Con buen alimento. Si lo hacemos en la carne, en el espíritu, la leche no adulterada es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces,
Si nos alimentemos, como Pepe, enseñamos en el discipulado bíblico, en la enseñanza, en los estudios bíblicos, a unos hermanos recién llegados a la fe, lo estamos alimentando, ¿verdad? Y obviamente le estamos causando hambre por la palabra de Dios, porque cada día tal vez quiere aprender más o tiene pregunta. Oiga, hermano, tengo una pregunta. Y nosotros le vamos a enseñar con la palabra. Y así ese bebé de repente se siente, gatea. Y un día se para, agarrado de la mano, ¿verdad? Que es tan hermoso de discipular a una persona, a un hermano, a una hermana recién llegado a la fe, enseñándole de gatear, de sentarse, de pararse y después caminar de la mano. Hermanos, eso es un gozo. Y fíjense, háganlo. ¿Quiénes son discipuladores aquí? ¿Quiénes tienen un discípulo o una discípula ahora mismo? Gloria a Dios. Hermanos, eso es el gozo más grande que uno puede sentir. Y pueden usar hasta la tecnología. Actualmente estoy discipulando a un hijo espiritual en El Salvador. Todos los sábados en la mañana a las 7:30 hasta las 8:30. Y por cierto ya es nieto mío, porque mi hijo es Raúl Alas y es el hijo de hermano Raúl y de la hermana Ana. René, estamos discipulando por Skype. Es gratis, no cuesta nada. No tiene que pagar larga distancia. Y ya llevamos el capítulo 4, por cierto, sobre el Espíritu Santo. Pero es una bendición muy, muy grande. Hermanos, porque si deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, eso quiere decir insana doctrina, eso va a tener una recompensa. Porque para que por ella crezcáis para salvación. Si crezcamos en la palabra, obviamente crezcamos para salvación. No solamente la nuestra, porque nosotros ya somos salvos, pero nosotros podemos salvar a otros, cumpliendo con la gran comisión. Eso es moverse, hermanos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es un mandamiento, eso no es una opción. Eso es la función que el Señor quiere de nosotros. Que nos movemos, que enseñemos a otros lo que alguien nos ha enseñado a nosotros. ¿Verdad? Muy bien. Y otra obra es que el Espíritu Santo nos hace amar a todos los hermanos. Vamos por favor a la primera carta de Juan, al capítulo 4, el versículo 8, es la referencia que yo busqué para que el Espíritu Santo nos hace amar a todos los hermanos, porque dice en la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, algo que no se puede comprender ahí. Dios es amor. Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo que creen en Él no se pierdan, ¿verdad? Sino tengan vida eterna. Pero también si Dios nos amó tanto y el Señor Jesucristo por amor a nosotros
pagó nuestros pecados para que podamos otra vez tener acceso al Padre Celestial, también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tampoco es una opción, es un mandamiento divino. Hermanos, por supuesto, en toda familia hay discusiones. No hay familia perfecta. Entre hermanos de vez en cuando hay una discrepancia de opinión, una discrepancia de criterios, pero en la familia de Dios, entre hermanos, todo se habla en amor, aunque no estemos de acuerdo con algo. Eso es la parte importante, porque si Dios es amor, nosotros también debemos amarnos uno al otro. Aplicación. Todos sabemos en Gálatas 2:20 habla del fruto del Espíritu Santo. Hermanos, a ciencia cierta nadie puede saber si una persona es salva o no. Solamente Dios ve corazones. La salvación no es una religión, es una relación. Una relación personal entre la persona y Dios y la persona. Pero el Espíritu Santo va a dar un fruto. Son 9 cualidades y vamos a repasarlos en Gálatas 2:20, donde dice: en estos días de fiesta patrias, ¿verdad? Los panameños cantamos con mucho orgullo y fervor nuestro himno nacional, ¿verdad? Alcanzamos por fin la victoria, pero al cristiano yo tengo tal vez otra victoria, una victoria espiritual. Y cuando la llenura del Espíritu Santo Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo trabaja en mí y me lleva, entonces yo diría, el haber alcanzado la victoria como cristiano, yo lo veo en Gálatas 2:20, donde dice el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Yo creo la llenura del Espíritu Santo está completo cuando puedo decir: mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso para mí será haber alcanzado la victoria, porque eso definitivamente me va a llevar al paraíso, ¿verdad? Me va a llevar al reino de Dios, me va a llevar a la ciudadanía del cielo, ¿verdad? A la nueva Jerusalén.
que anhelamos, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos aquí. ¿Cuánto podemos decir, yo me he quitado del trono de mi vida y he puesto a nuestro Señor Jesucristo en el trono de mi vida? Él está gobernando a mi vida. Venid a mí todos que están cargados y trabajados y yo los voy a dejar descansar. Eso es lo que pasa. Cada afán, cada situación de estrés, no estás confiando en Dios. Si Dios gobierna tu vida, no te preocupes, haga lo que tienes que hacer, ore todo el tiempo, dé gracias por todo que Dios te da, sobre todo por las pruebas, porque Dios permite las pruebas en nuestra vida para glorificarse Él, para enseñarnos que dependemos de Él, que nada podemos hacer sin la voluntad de Él. Entonces, cuando Cristo se sentó en el trono de mi vida, todos los días una lluvia de problemas, todos los días una lluvia de contratiempos, pero yo confío en Él que lo resuelva y ahí está mi esposa, mi ayuda idónea. Todos los días Dios nos sustenta, Dios nos mantiene y nosotros resolviendo problemas en la manera que Él nos permite, porque Él también nos da ese instrumento, esas habilidades de superar problemas y contratiempos, ¿verdad? Pero condición sine qua non es que el Señor está sentado en el trono de nuestra vida y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos mueve, ¿verdad? Vamos a repasar en Gálatas 5, 22 y 23 el fruto del Espíritu Santo que ya he mencionado hace algunos instantes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, es un solo fruto porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros día y noche sin cesar. Pero hay 9 cualidades, ¿verdad?, que forman el fruto del Espíritu Santo. Él trabaja. Algunos reciben tal vez una cualidad más rápido que otra persona, ¿verdad? Pero el fruto es uno solo. Y fíjense, hemos hablado anteriormente que Dios es amor. Por eso debemos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, tomando ahora el fruto del Espíritu, esos 9 cualidades, seguramente amor está en el primer lugar, porque Dios es amor. Pero analizando esas 9 cualidades, yo pregunto, ¿el gozo no es la fuerza del amor? ¿El amor no nos lleva al gozo? La paz no es la seguridad del amor. Si tenemos paz, estamos seguros en el amor, seguro de Dios, seguro de nuestro Señor. La paciencia no es la resistencia del amor. El amor no lo hace resistente contra adversidades. ¿Y eso no se llama paciencia? La benignidad no es la
conducta del amor, yo me conduzco como una persona benigna cuando tengo amor. La bondad no es el carácter del amor. Benignidad es una conducta, pero una persona bondadosa es parte de su carácter, basado en el amor. La fe no es la confianza del amor. Yo confío en lo que Dios me está diciendo, yo creo, yo tengo la fe que todo lo que está en la palabra de Dios, eso va a pasar. Ni un segundo de duda, todo, cada palabra, cada jota, cada coma aquí de la palabra de Dios se va a cumplir. Eso es mi fe. Mansedumbre no es la humildad de amor. Una persona mansa, como dijo nuestro Señor, yo soy manso, ¿verdad? Eso es ser humilde. Y la templanza, ¿por qué será la última característica? La templanza, ese autocontrol que tanto nos cuesta, ¿no? ¿Por qué Dios lo ha puesto de último? Yo no sé, preguntan a Él. Pero la templanza no es la victoria del amor. Hermanos, somos más que vencedores. Pero el amor, Dios hace en nosotros. ¿Verdad? Muy bien. Hermanos, ya para cerrar el mensaje de hoy, los invito que navegan con viento en popa. ¿Hay alguien de los que nos visitan? Ya yo sé, nuestros hermanos Víctor y Alessandra ya son creyentes, son hermanos de Cristo. ¿Hay alguien que vino hoy que todavía no ha recibido a nuestro Señor en su corazón? Gloria a Dios. Permiten que el viento de Dios los impulsa como creyentes llenos del Espíritu, como ese velero. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias por este momento, Señor, te doy gracias por tu palabra santa, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos llene, Señor, que tú nos impulsas a nuevos horizontes, Señor, que tú obras en nosotros, Señor, que por medio de nuestro testimonio nosotros podemos enseñar y demostrar a otros de las maravillas que tú haces en nuestra vida. Señor, te pido en este momento también por Panamá, que está de cumpleaños, que tú sigues bendiciendo esa tierra ismeña, Señor, que tú tomes control en cada instante, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de inseguridad, de asesinatos, de robos. Sabemos que los últimos días son peligrosos, Señor, pero te pido que tú nos guardes, que tú nos proteges, Señor. Y también dice tu palabra, debemos orar por nuestras eminencias. Y te pido, Señor, por todos aquellos que están en los tres poderes del Estado democrático, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Que tú los uses, Señor, como instrumento de gobernar este país según tu voluntad, Señor, que tú toques su corazón y que ellos puedan gobernar para el bienestar de la gran mayoría de esta tierra ismeña, Señor. Te damos gracias que en Panamá podemos hablar cada día, en cada lugar, libremente de ti. Y te pido que todos aquellos hermanos que nos visitan de otras tierras, Señor, que puedan llevar también tu palabra en sana doctrina a sus familiares, a sus amistades, Señor, y así podemos cumplir también con la gran comisión. Señor, te pido que tú sigas bendiciendo a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, que tú bendices a sus hogares, Señor, y nos guardes en el camino, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, porque para ti es toda la honra y gloria, Rey de Reyes y Señor de Señoras. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.